Muy buenas noches, continuamos con el cierre de Wall Street y muchos temas a tratar en el día de hoy. Inflación en España, el techo de deuda en Estados Unidos, el subidón de las tecnológicas y de la IA, de la inteligencia artificial, y por supuesto la decepción en la bolsa china y lo que está ocurriendo en Japón con el yen. Para todo eso y mucho más, damos la bienvenida a nuestros invitados: Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School; Pere Bratsfield, profesor de la Universidad Carlemany; y Enrique Martínez, profesor de Economía en la Universidad CEU San Pablo. Muy buenas noches a los tres, ¿qué tal estáis? Buenas noches, un placer. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, arrancamos con el tema, sobre todo el que más nos cierne aquí en España, tema de inflación, dato de IPC, se modera hasta el 3,2%, la subyacente también modera con respecto al mes pasado, se mantiene en el 6,1%. Estas lecturas, ¿qué nos indican? ¿Podemos confirmar ya que la tendencia de inflación es ir a la baja y volver al objetivo del 2%, Eduardo? Pues yo creo que es pronto para decir eso, porque en realidad lo que de lo que nos hemos recuperado es del subidón del mes de abril, ¿eh? Estamos en una situación como la de febrero, no es que ha sido un repunte, como se diría en bolsa, ¿no? En ese sentido. De hecho, yo estaba viendo, por ejemplo, un informe de Bankinter que señalaba que España cerrará el año en torno al 4,6% de inflación, la eurozona con el 4,1%, Estados Unidos con el 3,9% y China con el 2,5%. O sea que sigo pensando, al igual que en anteriores programas señalamos, que ese objetivo del 2%, al igual que en la Comunidad Económica Europea, es un desideratum, es un hito, un alzar el arco para llegar a la diana, ¿no? Yo creo que no hay razones para lanzar las campanas al vuelo. Hablábamos, de hecho, el viernes pasado, ese dato de PCE en Estados Unidos, que sorprendía también al alza, sí, y mostraba de nuevo un incremento con respecto al mes pasado. Pere, ¿alguna opinión sobre el dato de IPC en España? ¿Son lecturas positivas? ¿Muestran que todavía, bueno, que este primer ciclo a lo mejor ha disminuido, pero que, como decía Eduardo, todavía para hablar del objetivo del 2% igual es demasiado pronto? Sí, todavía es prematuro decir que la inflación está disminuyendo. Aquí también podemos ver la variación de la inflación subyacente, que no es demasiado buena, esta disminución de la inflación subyacente. La inflación general parece ser que la tendencia es que está más controlada, pero yo me esperaría por lo menos a octubre de este año para poder determinar si realmente se está controlando. Pues miraremos en octubre. Enrique, ¿opiniones para cerrar tema inflación y IPC en España? Bueno, pues en la misma línea, yo creo que hay que resaltar varias cosas. Una de ellas es que efectivamente en el índice general lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues volver a bajar lo que se había subido durante los últimos 3 meses, ¿no? Que habíamos estado en entornos de subida, con una inflación subyacente que se sigue manteniendo efectivamente en tasas muy altas, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que efectivamente se está moderando el crecimiento de los precios. Es que todo agota, ¿no? Hasta lo malo. Y mantener ritmos de crecimiento de los precios a los niveles a los que hemos visto hasta ahora, la verdad es que estaríamos en un caso de extrema gravedad si es que siguiéramos hablando de mantener los ritmos aquellos que tuvimos del 10%, ¿no? Y bueno, mirando a futuro, yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que no debemos confundir el 3% con el 2%. Es decir, que nos hayamos acercado en el IPC al 3%, insisto, con una subyacente que todavía la dobla y que nos va a dar mucho trabajo doblegarla, que hayamos llegado al 3%, decía, no quiere decir que vayamos a llegar rápidamente al 2%. Sigue siendo el objetivo, mi opinión, sigue siendo el objetivo deseable, pero todavía tendrán que transcurrir muchos meses hasta que podamos llegar a ese escenario del 2% y podamos ver que se empiezan a relajar por la política monetaria y las subidas de los tipos de interés. Aprovecho para preguntarles, ¿creen dentro de esto que se está hablando ahora con el tema de la inflación, de que si llegará al 2% o no, esa revisión de si la inflación debería estar en un entorno superior? Recuerdo un discurso que dio Christine Lagarde hace ya unos cuantos meses,
donde hablaba de un mundo todavía más polarizado, un mundo más dividido, conflictos geopolíticos, y que eso potencialmente podría acabar generando una inflación superior a lo que hemos visto por lo menos en la última década. ¿Está intentando colocar el territorio, o por lo menos introducir esa posibilidad de una revisión al alza en los objetivos de los bancos centrales? Bueno, en mi opinión, realmente, al final, pues cómo se calcula cuál es el objetivo de inflación, pues tiene mucho que ver con una regla monetaria, con la regla de Taylor en concreto, que efectivamente pues se puede actualizar y nos puede llegar, ¿no?, pues a que encontremos pues que es diferente a la que era pues hace una década o hace 20 años, ¿no? Yo no sé si va en esa línea, pero desde luego hay que poner encima de la mesa algunos factores que están ocurriendo, que son relativamente novedosos y que efectivamente son inflacionarios, y podemos destacar dos de ellos. Uno es el calentamiento global, es decir, el calentamiento global y las medidas que hay que tomar para mitigarlo, ambas cosas a la vez, son inflacionarias. Y otra, efectivamente, es que si vamos hacia una globalización fragmentada, pues eso es menos eficiencia, porque las cadenas de valor se tienen que recolocar y además se tienen que duplicar lugares de producción, y eso lógicamente es menos eficiente y también es inflacionario. Por lo tanto, son dos ingredientes nuevos, además del fundamental, que es el crecimiento de la masa monetaria, y en muchos casos también los excesos de regulación, pero estos son más tradicionales, pero estos son dos nuevos elementos que hay que tener en cuenta y que van a condicionar cómo evoluciona la inflación pues durante muchos años. Eduardo, eso te voy a pedir opinión sobre esto. Pues yo me gustaría añadir otra variable, ¿no?, que además yo creo que es una variable muy importante, y es la situación geopolítica. Es que es una situación tremenda. Yo el otro día vi a Henry Kissinger soplando su velita de los 100 años y me hizo muchísima gracia un artículo, una entrevista que concedió previamente, que dijo: nunca hemos estado tan cerca de una situación como la que se vivió previamente a la Primera Guerra Mundial. No estaba hablando de una guerra fría entre dos grandes potencias, no, es que hay demasiadas bolas en la caja como para que no choquen, ¿no? Y yo creo que ese es un factor que pesará muchísimo porque es impredecible, genera desconfianza, inseguridad, y ya sabemos que los inversores ante un clima de seguridad pues se retraen, ¿no?, y miran al futuro de otra manera. Simplemente añadir ese nuevo concepto, no nuevo porque lleva mucho tiempo ya conviviendo desgraciadamente con nosotros, pero sí importante factor que puede influir en la evolución de la inflación. Pere, decía Enrique, cambio climático, también una globalización más fragmentada, y Eduardo añade conflicto geopolítico. ¿Cree que todos estos factores pueden, ya no mirando en el corto plazo, porque en el corto plazo puede haber otras variables, pero de cara a los próximos años, pueden ser factores determinantes en unos precios más altos de lo que hemos visto en los últimos años? Yo creo que la economía es como un ecosistema, pero muy, muy frágil. Es decir, cualquier alteración que se produzca puede tener unas consecuencias realmente impredecibles. Yo creo que en los últimos 15 años hemos experimentado unos vaivenes tanto desde el punto de vista global como desde el punto de vista de la economía, que nosotros lo habíamos estudiado en la facultad como cosas puramente teóricas. Pero la verdad, yo casi en broma digo, menos una invasión de extraterrestres o una epidemia de Walking Dead, creo que hemos pasado por todo. Es decir, hemos encontrado con una caída en picado del sistema financiero por las hipotecas basura, representado por la caída de Lehman Brothers. Nunca hubiéramos imaginado que podía ocurrir esto. Luego nos hemos encontrado con una pandemia que también ha dejado la economía tiritando y a las empresas también en una situación muy delicada. Y ahora, pues con esta guerra de Ucrania contra Rusia, de Rusia contra Ucrania, que es muy, muy preocupante. Yo, por ejemplo, soy húngaro, aunque no lo parezca. Mi padre era húngaro y por ius sanguinis yo también lo soy. Entonces, pues nos preocupa muy especialmente esto, estando pues muy, fronterizos con Ucrania. Bueno, una parte de Ucrania era antigua territorio húngaro, ¿no? O sea que hay una minoría húngara importante ahí. Entonces todo esto pues nos llena de
de preocupación y de miedo, ya que no sabemos por dónde puede estallar todo. O sea, es realmente imprevisible. Pues sí, impredecible es. Cada día iremos viendo cómo evoluciona tanto el tema económico como geopolítico. De cara también a lo político, miramos a Estados Unidos. Les quería preguntar sobre el techo de deuda, opiniones sobre la propuesta que han llegado entre Biden y McCarthy y sobre todo si esto va a salir adelante en el Congreso. No sé si tienen alguna opinión. Bueno, si queréis abro el fuego yo. Yo creo que, bueno, aquí lo hemos repetido muchísimas veces, ¿no? Se va a llegar a un acuerdo, están escenificando una falta de entendimiento, pero al final se ha cerrado. Era lógico, no van a matar a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Que es su deuda. Entonces todos estamos ahí entrampados con esta historia, con lo cual ellos pueden permitirse esa subida del techo. En términos políticos, pues bueno, esto ha sido como todas las elecciones menos esta última que hemos vivido aquí en España, en la que todos ganan las elecciones, ¿no? El Partido Republicano se felicita de que ha conseguido una reducción del gasto público sin precedentes y Biden pues se felicita de que ha conseguido embridar a los republicanos y sacar adelante un proyecto que él ha gestionado personalmente y que incluso ha salido del G7 para ir ahí y tomárselo en serio, ¿no? Y demostrar que tiene poder y presencia, etcétera. Yo creo que realmente esto, pues los mercados lo han identificado y las bolsas han repuntado. Con lo cual, pues, acuerdo americano, beneficios para todos. En este caso, si nos ponemos de acuerdo, ¿no? Incluso se ha estado hablando de un rally de alivio en los mercados. Hemos visto subir el IBEX, pues bastante en algunas, tanto en finanzas como en construcción, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido es bastante positivo. Ya digo, cuando todos los actores se ponen de acuerdo en que han ganado, es por lo menos es el seguro de que no va a haber un conflicto a corto plazo. Eduardo, Pere, opiniones sobre lo que comenta Enrique, perdona, y Pere, opiniones sobre lo que comenta Eduardo y bueno, lo que están viendo con el tema del techo de deuda, la política. También varios republicanos se están oponiendo a esta propuesta que ha salido entre Biden y McCarthy. ¿Qué opiniones tienen de todo esto? Bueno, pues si quieres voy yo. Hombre, yo resaltaría, añadiendo a lo que decía Eduardo, que ganan los dos, ¿no? Y venden esa victoria y por tanto parece que es bueno. Y yo creo que es bueno sobre todo porque gana la calidad institucional. Es decir, al final lo que aquí teníamos era un riesgo muy importante y el riesgo era que se solucionara este problema, ¿no? Del cierre de gobierno por vías que estuvieran en los márgenes de la Constitución americana y de los usos y costumbres americanos, ¿no? Y entonces precisamente la promesa de Biden, ¿no? En su noche electoral, en su victoria electoral, fue devolver Estados Unidos a la calidad institucional. Y yo creo que probablemente el más importante de los temas que faltaba devolver esa calidad institucional precisamente era la aprobación del techo de deuda y hacerlo por los canales ortodoxos, como se ha hecho. Por lo tanto, yo creo que eso es una buena noticia, que se vaya recuperando ese pulso institucional y que además detrás lo que hay, que es algo tan institucional y tan importante como que sean capaces de ponerse de acuerdo ambos partidos, ¿no? Ya, bueno, pues que evidentemente, y esto ya sabemos que en Estados Unidos funciona así, pues haya determinados congresistas y senadores de un partido y del otro que se salgan de ese acuerdo porque sabemos que defienden sus intereses en sus circunscripciones y, bueno, y otro tipo de elementos que entran en juego, bueno, pues son menores siempre y cuando la suma, que entiendo que la tendrán atada, pues sume y saquen adelante el proyecto, ¿no? Así que yo en ese sentido hago una valoración positiva desde el punto de vista institucional. Luego lo que queda es también hacer la valoración económica del impacto positivo y negativo que puede tener esto, sobre todo pues a la hora de trasladarlo a la deuda pública que habrá que emitir para cubrirlo. Pere, para concluir esta opinión del techo de deuda. Bueno, yo creo que el problema es que no se hizo el menor caso de lo que dijo Benjamin Franklin, uno de los padres de la independencia de Estados Unidos, que es famoso por sus frases lapidarias, por sus máximas, y una de ellas fue cuando dijo que más vale acostarse sin cenar que levantarse
con deudas al día siguiente, ¿no? Aquí realmente, desde la independencia de los Estados Unidos, si no recuerdo mal, en 1775, arrastran una deuda, es una nación que nació ya con deudas enormes, por ejemplo, con el Estado francés, y lo ha ido arrastrando, y lo que da miedo es en los últimos 10 años el aumento que ha habido espectacular de esa deuda que van arrastrando y que ha llegado pues a unos importes, si lo decimos en trillions, que son los billones en Estados Unidos, se llama trillions, de más de 3 y pico billones, ¿no? O sea, realmente esto es un problema que se van pasando unos gobiernos a otros, y al final pues esto es como una cerilla, ¿no? Te vas pasando, un grupo de amigos encienden una cerilla un poco grande, se la van pasando de mano en mano, habrá uno que se va a quemar. O sea, no sabemos quién, pero alguien se quemará. Yo me gusta hacer esta analogía con la deuda que va arrastrando Estados Unidos en Norteamérica. Pere, ya que menciona el término trillions y billones europeos, una compañía que ha llegado hoy a esa capitalización es Nvidia, la empresa que lleva subiendo tanto por su última presentación de resultados y también por el pronóstico que dio de ingresos. 11.000 millones espera tener el próximo trimestre. Y también por su temática, ¿no? La inteligencia artificial, que es lo que está un poco moviendo a los mercados estos últimos días con las grandes tecnológicas. Este movimiento que estamos viendo en los mercados, donde vemos grandes tecnológicas otra vez volver a subir, obviamente siempre hemos dicho que economía y mercados, siempre se dice, ¿no?, que economía y mercados son dos mundos aparte, pero este movimiento, ¿qué interpretan ustedes? ¿Cómo lo ven? Y sobre todo la inteligencia artificial, ¿puede salvar realmente a las bolsas este nuevo catalizador que entra en juego? Bueno, esta empresa Nvidia, a mí me da mucha envidia, ¿no?, su situación actual realmente, pero más que una inteligencia artificial, ahí hay una inteligencia natural que es el empresario que está detrás, Jensen Huang, que realmente pues es una mente privilegiada gracias al desarrollo técnico que hay, y ahora pues ha habido pues esta convergencia de la situación, que es muy necesario los elementos que produce, y yo creo que esto le está dando un ímpetu tremendo en bolsa, pero ya sabemos que la bolsa tiene un componente importante de especulación, de expectativas. Entonces, claro, el tiempo pone todo en su lugar, ¿no? Yo creo que habrá que esperar unos meses a ver si la tendencia continúa al alza, cómo evolucionará todo esto de la inteligencia artificial para ver qué es lo que nos vamos a encontrar realmente. Esas son un descuento de las expectativas futuras. Muy buena frase, Eduardo. Enrique, ¿opinan lo mismo? Este movimiento que estamos viendo en las bolsas, ¿están descontando eso, un nuevo sector, una nueva temática, una nueva industria que realmente genere unos beneficios muy superiores a lo que se esperaba? Si me permites, tomo la palabra. Yo creo que hay dos palabras que no podemos olvidar a la hora de pensar en esto. Uno es rentabilidad y otro es plazos. Que esto va a fructificar, no cabe ninguna duda. La inteligencia artificial, los microprocesadores, todo esto que está llevando con tan buena mano esta compañía Nvidia, ¿no? Yo recuerdo, porque soy bastante mayor, pues la famosa burbuja de Internet en su momento, en donde lo que no se tuvo en cuenta fue precisamente eso. Estaba el mercado suficientemente maduro para estas historias o para Internet, el público estaba formado, se había pensado en planes de negocio en donde la rentabilidad era un criterio fundamental y aquello explotó. Yo creo que en este caso la lección está aprendida, pero hay varios factores que juegan a favor de que Nvidia salga adelante. El primero de ellos es lo que hemos señalado antes, la crisis geopolítica. Yo el otro día estaba viendo, la tengo aquí delante, una interesantísima estadística de quién es quién en el mundo de los microprocesadores, y salía Taiwán con un 63%, Corea del Sur con 18%, China con un 6% y luego otros. Entonces, meter a Estados Unidos en otros es realmente preocupante, lo cual quiere decir que ante una situación de inseguridad geopolítica, Estados Unidos va a apostar definitivamente por ser autónomo también en estos procesos, en muchos de ellos, y en asumir el papel de liderazgo innovador, que es el que tiene desde que empezó a ser el poder hegemónico
mundial a través de los diferentes sectores, la industria, la automoción, las telecomunicaciones. Bueno, pues ahora toca este. No hemos de olvidar tampoco que también llegó a acuerdos el gobierno de Estados Unidos con Taiwán precisamente para que desarrollase fábricas de sus principales compañías en el territorio norteamericano, por lo que pudiera pasar, ¿no? Yo creo que esto también es un componente importante. Y luego hay otro que es fundamental, que son los microprocesadores, aplicados a la computación móvil y al mercado automotriz. Si hablamos del mercado automotriz, hablamos de coches inteligentes, de conducción autónoma, de cada vez más servicios. Yo no hace mucho escribí un informe acerca del sector del automóvil en el cual señalaba que el coche ya no va a ser ese sitio que te lleva de un sitio a otro y tú estás en él mientras transcurre ese proceso, sino que es un sitio en donde te pasan experiencias en tus traslados. Es un sitio donde vas a poder ver películas, vas a poder comprar, vas a poder informarte de lo que estás viendo allá afuera. De todo eso va a requerir de muchísima tecnología. Y esa tecnología Estados Unidos la quiere dentro de casa. Entonces, yo creo que tiene todas las papeletas para triunfar, tiene la inteligencia para identificar cómo sacar rentabilidad a esto, no caer en el riesgo de la burbuja que en su día se vivió con Internet, y tiene la voluntad de victoria, ¿no? Como decía Clausewitz, que es salirse con la suya en un mundo en guerra o en un mundo en guerra fría, aunque insisto que a mí el concepto de guerra fría me parece menos real que el de una situación previa a la Primera Guerra Mundial, como dice Kissinger, porque son muchísimos actores. Hemos hablado de Corea, de Taiwán, del mar de la China meridional, de la crisis en el Medio Oriente, de tantas cosas, ¿no?, que analizáis en vuestro canal con tanta intensidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, que lógicamente en algo hay que creer, y si yo tengo que creer en algo es en las tecnológicas y en algo que hemos hablado siempre, que es el oro, ¿no? Muy interesante, Eduardo, esta inversión que deberá hacer Estados Unidos también en ese área y que podría potenciar, por supuesto, a las empresas del país. Enrique, ¿opiniones sobre todo esto? Nvidia, movimiento tecnológico, lo que dice Pere, lo que dice Eduardo también. Yo creo que es una evolución natural, y además una evolución natural adaptada a lo que estamos viviendo, ¿no? Que yo diría también que lo que estamos viviendo es ese mundo fragmentado, ¿no? Más que un mundo en guerra o en guerra fría, pues es un mundo fragmentado, y en el caso de la economía una globalización fragmentada, ¿no? ¿En qué sentido digo que es una evolución natural? Bueno, pues vimos cómo las empresas con mayor capitalización bursátil pues durante décadas fueron las energéticas. Luego fuimos como se fueron viendo sustituidas por las tecnológicas, y a su vez ahora por lo que vamos a ver es cómo la nueva generación de estas empresas tecnológicas son las que entran en esas altas capitalizaciones. Y aquí tenemos un ejemplo claro, ¿no? ¿Y qué ponemos en esa parte de arriba, ¿no?, de estas nuevas empresas adaptándose además a la realidad que estamos viviendo? Pues por un lado aquellas que estén en el ámbito de la inteligencia artificial y aquellas que estén en el ámbito de los microchips, ¿no? ¿Por qué los microchips? Pues por lo que acaba de explicar Eduardo, ¿no? Pues en Taiwán creo que la producción es el 56% y en Corea pues llegaba cerca al 20%, pues está en una zona de riesgo, ¿no? Por lo tanto, efectivamente tiene toda la lógica que esto vaya adelante. Además, ¿qué ocurre? Pues como vamos hacia esa fragmentación, pues el criterio de eficiencia, que era dónde se producen estas cosas, donde sea más eficiente, por ejemplo, en Taiwán, pues es un criterio al que se le sobrepone otro, que es el de la seguridad nacional. Y por tanto lo que hacen tanto Estados Unidos como Europa es decir, no, esto lo tenemos que producir en nuestra zona y nosotros vamos a ser el mercado para esta producción. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen Nvidia y el resto de empresas de este estilo? Pues algo importantísimo, que es un tamaño de mercado. Es cierto que no es todo el mundo porque vamos hacia esa fragmentación, pero un tamaño de mercado muy grande en el que tenemos gran parte de las principales economías del mundo, y por otro lado rentabilidad. Por lo lógico es que crezcan y que vayan a más. Y yo simplemente quería también llamar la atención sobre otro elemento, ¿no? El esfuerzo que se está haciendo pues en Europa, por ejemplo, a través de la recientemente aprobada Chip Act, y en el caso de España, pues a través del PERTE de los chips, en impulsar este tipo de empresas pues a través de subvenciones. Al final estas empresas no van a desarrollarse porque se les dé una subvención. Se va a desarrollar porque hay mercado
y porque hay rentabilidad. Lo que puede hacer la subvención es que se coloquen a un lado de la frontera o a otro lado de la frontera. Pero lo importante es que se incentive y se haga ver a las empresas que van a tener ese mercado y va a tener esa rentabilidad, ¿no? Y ahí, pues hoy por hoy, hay que reconocer que Estados Unidos está teniendo éxito y confiemos que Europa tenga éxito muy pronto también, porque es imprescindible que podamos contar con este tipo de empresas a gran escala en nuestro territorio europeo. Muy interesante lo de las ayudas, Enrique, iremos viendo cómo se desarrolla también. Por otro lado, quería preguntaros sobre el tema de Japón. Lo que está pasando en Japón interesa a cualquier economista porque es digno de estudio. Bueno, ya lleva siendo digno de estudio desde hace 20 años, pero lo que está ocurriendo sobre todo ahora, cambio de gobernador, entra Kazuo Ueda como nuevo gobernador del Banco de Japón. Dice que la inflación no es un problema cuando estamos viendo récords de inflación desde hace 30 años en el país, sobre todo también en la subyacente. Dice que va a caer para mitad de año. Todo esto viene acompañado de un debilitamiento en el yen y de una política que se mantiene ultralaxa y que Ueda no quiere cambiar. Mi pregunta es, ¿están cometiendo los mismos errores que Occidente cometió a finales de 2020, principios de 2021, creyendo que la inflación iba a ser transitoria y que iba a ceder por sí sola? Y lo segundo, ¿tiene alguna otra opción el Banco de Japón para ayudar al yen? Dicen, de hecho, desde el gobierno que están buscando medidas para contener la caída, pero al final el Banco de Japón, la tendencia ha sido que se ha ido endeudando, tiene en posesión casi todos los bonos japoneses que hay en el mercado y no sé si tiene otra opción al margen de eliminar ese control de la curva de tipos. No sé si se puede permitir empezar a elevar tipos o cambiar la política por completo. ¿Qué opinión tienen de esto? Pere, si le parece, empezamos con usted. Sí, bueno, el caso de Japón es un país que, claro, tiene que importar prácticamente todo lo que sea materias primas, todo lo que sea derivados o directamente de petróleo, también tiene que importar muchos alimentos, es decir, claro, esto es una sangría de divisas que tienen que salir fuera, ¿no? Que esto lo compensaron durante décadas con las exportaciones. Ahora, pues desde hace más de una década esto no lo han conseguido llegar a este equilibrio, ¿no? Evidentemente la sociedad y la economía japonesa son muy resilientes, es decir, han demostrado que son capaces de aguantar décadas de situación de estancamiento, de situaciones muy duras desde el punto de vista económico. Vamos a ver, es un país que siempre ha despertado mis simpatías y mi admiración y espero que puedan superar este bache. Bueno, y de hecho ahora están empezando a ver otra vez crecimiento importante. Claro, si consiguen mantener esa inflación a raya, en principio les está saliendo bien la jugada. El problemático aquí es el yen y la potencial inflación creciente para final de año. Enrique, ¿opiniones? Sí, iba a decir, pero precisamente decía antes Pere algo importantísimo para aplicar en este caso, ¿no? Que es la complejidad de la economía y cómo bueno, pues cualquier desestabilización o decisión pues afecta a otras cosas, ¿no? Entonces, pues evidentemente Japón se ha movido en un contexto absolutamente diferente al del resto de las economías de las democracias liberales durante mucho tiempo. Durante ese tiempo lo que ha tenido ha sido deflación, no ha sido inflación. Eso lo que les ha llevado es a tener una política monetaria peculiar, por no entrar ahora en más detalles, y que ahora, pues con la subida de los tipos de interés en Estados Unidos y en la zona euro, como consecuencia del crecimiento de la inflación, lo que ha hecho ha sido abrir un diferencial muy importante de tipos de interés entre el tipo de interés del Banco Central de Japón, de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo. Esto evidentemente lo que hace es que hay una salida de yenes allí a donde hay más tipos de interés y que, unido a todas esas importaciones que decía Pere que necesitan y unido a que no son capaces de compensarlas con otros elementos de la balanza de pagos, empezando por las exportaciones de bienes y servicios, por lo que les está llevando es a una situación complicada, porque todo se relaciona y yendo antes a lo que hablábamos de la deuda americana, pues cuando empiece
a emitir deuda americana porque se ha pactado ya el techo de gasto, pues esto puede acelerar todo este proceso, ¿no? Por lo tanto, la situación es muy compleja. Yo no me quería ver en el pellejo del gobernador del Banco Central de Japón, que a ver cómo gestiona esto, ¿no? Hombre, evidentemente, desde el punto de vista de la economía real, lo mejor sería que Japón pues fuera recuperando la entrada de divisas con nuevos incrementos en el turismo que ha ido recuperando desde la pandemia y que previsiblemente se pueden acelerar y bueno, pues ahora que llega la estación de verano, pues que lo recupere y que pudiera también, bueno, pues mejorar su competitividad, ¿no? Que sería la parte positiva de la devaluación del yen para mejorar esas exportaciones tecnológicas y que todo eso pudiera hacer que se produjera un equilibrio sin que tuviera que intervenir el Banco Central Europeo, perdón, el Banco Central de Japón, ¿no? Que simplemente pues lo que haría sería dilatar el problema y llevarlo un poquito más adelante. Sí, estoy de acuerdo con la que han señalado mis compañeros, ¿no? Con Pere y con Enrique totalmente, pero yo me quedo con una idea y es que el yen se ha convertido de moneda refugio en moneda viajera. Esa persona que tiene ese puesto tan complicado ha señalado hace muy poco, en el Banco de Japón ha señalado que no es la divisa, sino que es la inflación el verdadero problema. Y están comprando y comprando y comprando yenes, es decir, para mantenerlo, ¿no? Para mantener ese valor de su divisa, etcétera. ¿Por cuánto tiempo pueden mantener esto? Pues esa es mi duda. Es decir, si la situación se resuelve favorablemente, si hay factores de crecimiento, si de repente pues consiguen con esa capacidad de trabajo que yo también admiro muchísimo a Japón, no me cabe ninguna duda, es un país sufriente y esforzado y quizás sea uno de sus mayores también hándicaps, porque hemos visto que la gente cuando las cosas vienen mal dadas está dispuesta a renunciar a lo que sea y guardarse el dinero, ¿no? Es decir, que realmente muchas veces han tenido que sacar hasta parte del dinero con fecha de caducidad para que el mercado se moviera. Entonces yo realmente lo que más dudas me genera es cuánto tiempo va a aguantar dos cosas. Uno, estar comprando su propia moneda, hasta cuándo va a poder permitirse eso y en segundo lugar, hasta cuándo va a poder resistir los movimientos especulativos a los que se va a ver sometido en estas circunstancias, ¿no? Esto es lo que quiero añadir a estas reflexiones que yo creo que han sido súper acertadas. Pues buenos puntos desde Japón sobre el tema del yen, el tema de la política monetaria también y de la economía, que como bien habéis recalcado es muy compleja. Por último, y opinión rápida sobre China. Tema de reapertura, este año vivíamos final de 2022 vivíamos esa reapertura china, donde los índices también empujaban fuertemente, el mercado global también lo tomaba con optimismo, sin embargo ahora las bolsas chinas retrocediendo, el Hansen lleva acumulado casi un 20% de caída desde el 27 de enero, que es cuando hizo el máximo de la subida. Claro, están los inversores escépticos sobre unos datos económicos que no están saliendo a lo mejor como el inversor esperaba o como se estaba pronosticando de cara a la recuperación económica. PMIs que, por ejemplo, ya hemos conocido manufactureros en China, sí que mejoran con respecto al mes pasado, pero siguen en zona de contracción. Pere, por ejemplo, no sé si tiene alguna opinión sobre China, esta reapertura también que estamos viendo. Bueno, yo creo que nos habíamos acostumbrado que el PIB de China iba aumentando cada año y evidentemente pues la pandemia de la COVID les ha representado pues un parón brusco de la economía. Esto pues ha provocado que el PIB les bajase en picado y yo creo que todavía no han conseguido recuperarse a la situación prepandémica. Y luego también el gran desarrollo que ha tenido China ha sido pues a través de la construcción desaforada que han hecho de inmuebles, de fincas, luego el consumo de sus ciudadanos y esto pues puede que esté ralentizándose algo. Yo no soy experto de la situación en China, pero yo creo que estos factores pueden influir. ¿Opiniones de todo esto, Enrique, Eduardo?
Pues yo, efectivamente, tienen una recuperación lenta de la demanda interna, pero yo también querría decir, ¿no?, que dos de los grandes factores que han hecho crecer a China de sus ventajas competitivas, uno era el crecimiento de la población, que como hemos dicho en otras ocasiones se ha parado y eso genera unas expectativas a largo plazo diferentes de las que había mirando hacia atrás, pero luego hay otro elemento sustancial que afecta a la demanda externa, no a la demanda interna, que son los flujos de inversión. Y los flujos de inversión iban allí, como decíamos antes, a donde era más eficiente. Y China tenía esa ventaja competitiva de la eficiencia por bajos costes laborales y por otras razones. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora los flujos de inversión no solamente están determinados por esa eficiencia, sino que también están determinados por otros criterios en el ámbito corporativo que llamamos ambientales, sociales y de buen gobierno, y en el ámbito de todo lo que está ocurriendo geoestratégica y geopolíticamente en el ámbito de la seguridad. Por lo tanto, resulta que ahora hay tres factores que son competitivos para la atracción de inversión. Uno es la eficiencia, pero hay otros dos nuevos. Y China, en los dos nuevos, evidentemente, en los ambientales, sociales y de buen gobierno por un lado, y en los de seguridad de los países, de las democracias liberales por otro, pues evidentemente no es competitivo, y eso va a pesar en sus expectativas de crecimiento en lo que afecta a su demanda externa. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Enrique. Yo creo que esos son los dos grandes factores, la seguridad y los nuevos criterios de validación universales para creer en una empresa y apostar por ella, ¿no? Pero no hemos de olvidar dos cosas. En primer lugar, está el tema de que China es un país que depende de que al resto también le vaya muy bien. Es un país tremendamente exportador. Entonces, no le puedes pedir 2 dígitos si no puede vender sus productos porque el resto le está pasando mal. Es decir, yo creo que el comparativo, el gap que existe entre el crecimiento del resto del mundo y China, pues aunque se ha reducido, todavía sigue siendo importante, ¿no? Y eso significa pues más dificultades para colocar sus productos. Eso por un lado. Y luego por otro lado está el hecho de que son chinos. Entonces, ¿qué quiero decir con que son chinos? El pueblo chino es un pueblo tremendamente paciente. Sé que es un tópico, pero es así. Es paciente. Sus planes no son a corto plazo nunca. El hecho de que haya aparecido por ahí Elon Musk recientemente a decir yo no voy a retirarme mis posiciones de aquí, el hecho de que el gobierno chino haya expresado su interés por un mayor entendimiento con Joe Biden y su administración en el futuro, no significa que hayan renunciado a su plan de expansión y a su crecimiento, pero a lo mejor lo que toca ahora es un entendimiento para seguir adelante. Yo recuerdo un maravilloso documental de la BBC en donde salía uno de los hombres más ricos de China cuando iba a convertirse Hong Kong en parte del territorio chino. Y el hombre le decían, ¿y ahora usted lo va a perder todo? Y dice, bueno, me ha tocado en tiempos de descomposición. Pero bueno, ya vendrán otros de composición. De hecho, la historia demostró que este señor le va estupendamente ahora, ¿no? Pero en aquel momento no se mostraba preocupado. Y decía, es que ustedes los occidentales, claro, como tienen la idea de progreso continuado y no han pasado con nosotros como 50 crisis en donde nos vamos a la porra, resurgimos, sale otra dinastía, desaparece, así, nos ha pasado desde hace 4 o 5 mil años. Pero ustedes, como llevan tan poco tiempo y llevan tanto tiempo creciendo, pues se creen que estas cosas no pasan, pero es lo natural. Entonces, esa visión paciente, proyectada en el tiempo, hemos de tenerla muy presente. Es decir, no tienen los mismos problemas que tenemos aquí de rentabilidad inmediata política y económica. Es un país que se puede hacer planes económicos y de inversión a muy largo plazo. Y digamos que eso, que sabemos que proviene, lógicamente, pues de una falta de democracia o de libertad y de muchos otros valores que no comparten con nosotros, ¿de acuerdo? Que no digo ni que sea bueno ni que sea malo, pero son distintos, pues les permite un nivel de paciencia y de programación que nosotros no nos podemos permitir, ¿no? Y eso es un factor muy importante a tener en cuenta. Chile que plazos muy, muy largos de tiempo. Será importante, pero también muy interesante todo lo que comentas, Eduardo. Gracias a los tres, concluimos aquí la tertulia económica del martes 30 de mayo. Gracias por su tiempo, por su análisis y por estar aquí un día más con nosotros en Negocios Televisión. Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School, Pere Bratsfield, profesor de la Universidad Carlemany, y Enrique Martínez, profesor en Economía en la Universidad CEU San Pablo. Gracias a los tres y que descansen.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Hasta pronto. Pues despedimos